Estimados amigos reunidos en el Congreso de Cambio Climático en la ciudad de Huancayo, qué pena que no pueda acompañarnos en esta oportunidad, pero determinadas obligaciones y determinadas situaciones me obligan a quedarme aquí. Pero no podía dejar de estar con ustedes compartiendo algunas palabras a manera de inauguración de este importante evento. El cambio climático es una realidad y el cambio climático ya está en nuestro país. Y cuando hablamos de cambio climático hablamos de un conjunto de variables. La primera variable es que es resultado claro de las conductas humanas. Es el ser humano el que, conforme acaba de señalar el panel intergubernamental de cambio climático, ha venido generando con la emisión de gases de efecto invernadero el cambio climático que hoy sufrimos. Y si ha sido el hombre el causante de esta situación, es a su vez el hombre el que con su responsabilidad y con su solidaridad podrá cambiar esta realidad. Lo que hoy día hagamos permitirá que probablemente en varias décadas nos lleve a revertir la situación que hoy día sufrimos de eventos climáticos extremos, sequías, heladas, pérdida de glaciares, salinización de tierras, vectores de enfermedades en distintas regiones del país, entre muchas otras situaciones. Y cuando hablamos de cambio climático hay que pensar como en este famoso cubo de Rubik, en donde cada vez que uno mueve un lado, el otro lado también se mueve. ¿Qué es lo que quiero decir? Imaginemos el cambio climático en varios frentes. Hay un primer frente que es el de la negociación. El mundo está atento a lo que los países puedan lograr como un nuevo acuerdo climático vinculante. Todos debemos recordar que Kioto, el protocolo de Kioto, es un documento vinculante que tuvo una vigencia que ya concluyó. Y ahora se espera que en las próximas 3 conferencias de las partes, en un mes en Polonia, en un año en Lima, Perú, y en 2 años en París, Francia, nos lleve a tener un nuevo acuerdo. Y claro, podemos suponer que eventualmente debemos continuar con una obligación fundamentalmente a cargo de los países desarrollados, pero hoy día eso no es cierto. Todos nos tenemos que obligar. El Perú se tiene que obligar también a una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un elemento determinante, un acuerdo vinculante que nos permita saber hacia dónde caminamos, cómo vamos a reducir estas emisiones. Y esto obviamente se vincula a un nuevo modelo de crecimiento, un crecimiento con una economía baja en carbono. Y a eso apostamos como gobierno y por eso nos hemos comprometido a organizar la próxima conferencia de las partes en Lima de 2014, en diciembre de 2014, para justamente avanzar en ese sentido. Pero el cambio climático también es vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de 2 tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad que se da como consecuencia justamente del cambio climático, retroceso de los glaciares, salinización, incremento del nivel de los océanos, pero además la vulnerabilidad que implica tener pocos recursos materiales para enfrentar estas consecuencias. Y ahí es donde cumplen un rol muy importante las autoridades regionales y las autoridades locales, porque tienen que ser conscientes del grado de vulnerabilidad, tienen que saber qué significa para una región como Junín el retroceso de un glaciar, que es además la fuente más importante de abastecimiento para el agua que se consume en las ciudades. Otras regiones del país tienen que saber qué significan los procesos de sequía. Regiones del altiplano tienen que saber qué significa ser vulnerable frente a cada vez más drásticas heladas y más recurrentes heladas. Y en consecuencia eso nos lleva al tercer tema, y es nuestra capacidad de adaptarnos. Y para la adaptación tenemos que ser conscientes que la adaptación se da tanto desde lo público como de lo privado, tanto de lo colectivo como de lo individual. La adaptación se da en cada uno de los campesinos que a lo largo de tantos años de experiencia ganada en cultivos tradicionales saben jugar, saben desarrollar nuevas formas de tener estos cultivos bajo nuevas circunstancias climáticas. Y de ellos tenemos mucho que aprender. Pero también es una obligación desde el Estado y los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno nacional tiene que también organizarse para la adaptación. Porque el tema del cambio climático, aun cuando se ve como un problema ambiental, no es un asunto exclusivo, por ejemplo, de un Ministerio del Ambiente. Es un asunto de muchas autoridades, es un asunto de presupuestos públicos, es un asunto de estructuras institucionales, es cómo nos organizamos para enfrentar el problema. Y si pensamos que es un asunto sectorial, vamos a fallar.
Tenemos que repensar la manera como hacemos gestión pública para enfrentar el cambio climático. No podemos quedarnos estáticos. Si vemos los presupuestos públicos de los 3 niveles de gobierno, veremos que son presupuestos típicamente sectoriales, no organizados en una lógica de cambio climático. Está con ustedes el Monseñor Barreto, a quien le envío un cariñoso saludo. Y el Monseñor Barreto probablemente les transmita la idea de lo que significan los valores del ser humano para enfrentar el cambio climático. Quiero justamente destacar ello. El cambio climático implica reconocernos como seres humanos y reconocer que hemos actuado con egoísmo. El cambio climático, en consecuencia, nos obliga a dar un cambio que es fundamentalmente ético. Si no tenemos un cambio que se oriente a la ética, al pensar en los demás, y en los demás, no solamente de esta generación, sino de las futuras generaciones, no vamos a poder revertir las consecuencias que hoy día sufrimos. El cambio climático, a su vez de ser ético, requiere mucha solidaridad, requiere que todos trabajemos juntos, que todos pensemos y que todos empujemos el coche hacia el mismo lado. En consecuencia, felicito que se haya organizado este congreso, felicito al gobierno regional de Junín, felicito al Movimiento de Ciudadanos por el Cambio Climático, MOSIC, a la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, el Ministerio del Ambiente y su personal que también está presente. Y les deseo muchos éxitos en sus negociaciones, en sus conversaciones, en sus diálogos, en sus debates. Creo que van a obtener propuestas interesantes y espero que las canalicen al Ministerio y que al Ministerio le resulten de mucha utilidad justamente para todos los retos que viene enfrentando en este sentido. Les mando un fuerte abrazo y declaro inaugurado desde la distancia este Congreso de Cambio Climático en la ciudad de Huancayo. Muchas gracias.